con la videoclase de esclerosis sistémica. Vamos a hablar acerca del diagnóstico. Para hablar del diagnóstico hay que conocer los criterios de clasificación que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico. Quiero que recuerden estas palabras que voy a mencionarles para que fácilmente les venga a la mente el cuadro donde se mencionan los criterios de clasificación. ¿Cuáles son esas palabras claves de la clasificación? Pues son las siguientes. La más importante que quiero que recuerden es esta palabra, este recuadro. El engrosamiento de piel en los dedos de ambas manos, extendiéndose más allá de la articulación metacarpofalángica. Esto nos va a dar un criterio suficiente que vamos a ver más adelante cuando veamos el cuadrito donde están los criterios de clasificación que nos ayudan a hacer el diagnóstico. También recuerden, otro dato importante son los dedos y las lesiones en los dedos, las alteraciones capilares unguiales, o sea, las alteraciones en la capilaroscopía, hipertensión arterial pulmonar y o enfermedad pulmonar intersticial, el fenómeno de Raynaud y las telangiectasias. Son palabras que deben de recordar, o sea, son palabras que están mencionadas en el cuadro de clasificación. Ahora vamos a hablar un poquito de los anticuerpos, que también está mencionado en el cuadro donde están los criterios de clasificación de la esclerosis sistémica. ¿Cuáles son estos anticuerpos que nos interesan más? Pues mira, antes que nada, el 75% de los pacientes que tienen esclerosis sistémica o esclerodermia sistémica tiene uno de estos tres subtipos, ¿verdad? ¿Cuáles son? El anti-SCL70, el anticentrómero y el anti-RNA polimerasa 3. Es importante mencionar que hay otros anticuerpos, no están mencionados en los criterios de clasificación de la esclerosis sistémica, pero que se pueden encontrar en la esclerosis sistémica y que son relevantes, ¿verdad? Ahorita los vamos a ver. Aquí mencioné la presencia de anticuerpos antinucleares positivo, o sea, una titulación 1 a 160, que se va a ver en más del 90% de los pacientes con esclerosis sistémica. Aquí tenemos una imagen pues muy bonita, ¿no? Los anticuerpos. ¿Cuáles son estos anticuerpos pues específicos para esclerosis sistémica? Estos anticuerpos específicos, vean cómo los que se encuentran más hacia la derecha se relacionan más con una esclerodermia difusa y los que están más hacia la izquierda se relacionan con una esclerodermia limitada y complicaciones asociadas. Dentro de los más característicos tenemos a la antifibrilina, que se asocia a hipertensión arterial pulmonar, alteraciones cardíacas. Evidentemente muy importante el anti-SCL70, que ya había dicho se relaciona con la esclerosis sistémica difusa y con fibrosis pulmonar. La anti-RNA polimerasa, ya había dicho, se relaciona mucho con la crisis renal esclerodérmica. El anti-TO y el anti-TH-TO se relaciona con crisis renal esclerodérmica igual y con fibrosis pulmonar. El anti-PMSCL, que se relaciona con esclerosis sistémica y pacientes que presentan miopatía o que pueden desarrollar miopatía. El anticentrómero se relaciona más con la esclerosis sistémica de tipo limitada y se relaciona más con hipertensión arterial pulmonar. Y el anti-URNP, U1-RNP, que se relaciona con la enfermedad mixta del tejido conectivo y fibrosis pulmonar. Aquí puse este cuadro y para hablar de cada tipo de subtipo de esclerosis. Dentro de la localizada, pues bueno, sí puede presentar la presencia de anticuerpos antinucleares positivo en el 50 o más de % de los casos. Pero va a haber ausencia, por favor, esto es vital, ausencia de anticuerpos específicos de esclerosis sistémica, haciendo alusión a los tres mencionados en los criterios de clasificación, que son anticuerpos SSL70, anticentrómero y anti-RNP3. En algunos casos de morfea lineal puede presentarse la presencia de anticuerpos antitopoisomerasa, pero tipo 2, no antitopoisomerasa tipo 1, que vendría siendo el equivalente a anti-SCL70, sino tipo 2 en algunos casos.
En la esclerosis limitada, también el ANA va a ser positivo en el 85% de los casos o más. Va a haber la presencia de anticuerpos anticentrómero, que es el principal anticuerpo en esta esclerosis sistémica, en el 50 hasta el 90% de los casos. Recuerden que esto nos confiere mayor riesgo de hipertensión arterial pulmonar. La presencia de anticuerpos anti-TH y TO, que se va a ver en el 5 a 15% de los casos, incrementa el riesgo de enfermedad pulmonar intersticial y de hipertensión arterial pulmonar. Y la presencia que puede haber de PM-SCL, que se va a ver en el 3 a 5% de los casos. Y recuerden que esto se ha visto o se asocia a miopatía en un paciente con esclerosis sistémica y miopatía. En la esclerosis sistémica difusa va a haber una presencia de anticuerpos antinucleares en más del 50% de los casos. 20 a 30% de los casos van a presentar anticuerpos antitopoisomerasa 1, antitopoisomerasa 1, también denominada anticuerpos SCL70. 25% de los casos van a presentar una presencia de anticuerpos anti-RNA polimerasa 3, que incrementan el riesgo de presentar una crisis renal esclerodérmica. 7% puede presentar anticuerpos antifibrilina, que incrementa el riesgo de hipertensión arterial pulmonar y también incrementa el riesgo de enfermedad pulmonar intersticial. En la esclerosis generalizada sin esclerodermia, suele presentarse alguno de los anticuerpos de esclerosis sistémica, es decir, esta patología puede presentar los anticuerpos específicos de esclerosis sistémica, principalmente el anticuerpo anticentrómero, ¿verdad? La enfermedad mixta del tejido conectivo, el principal anticuerpo que no debemos de olvidar es la presencia de anti-U1-RNP en el 100% de los casos. Tan es así que es indispensable para considerar tan siquiera el diagnóstico de enfermedad mixta del tejido conectivo. Esto incrementa el riesgo de hipertensión arterial pulmonar. También es importante mencionar que el 100% de estos pacientes van a tener la presencia de ANA positivo con un patrón moteado, ¿verdad? Es altamente probable que esto se deba a que se trate de los anticuerpos anti-U1-RNP. Y recuerda que en esta enfermedad mixta del tejido conectivo no se presentan anticuerpos que sean específicos de otras enfermedades como anti-SMIT, anti-LA y los anti-DNA. Y en el síndrome de sobreposición, primero que nada, para que consideremos síndrome de sobreposición, vamos a considerar que no hay la presencia de anticuerpo U1-RNP, ¿verdad? Que si no sería más para una enfermedad mixta del tejido conectivo. Y también se ha visto que puede presentarse el anticuerpo PM-SCL en el 40-50% de los casos. Esto en el contexto, ¿verdad?, de que estemos considerando una sobreposición entre una esclerosis sistémica y una miopatía inflamatoria, ¿verdad? Este cuadro son los criterios de clasificación de esclerosis sistémica de la ACR EULAR 2013, que son los últimos criterios de clasificación. Los criterios de clasificación deben recordar que no son criterios diagnósticos, sino son criterios para clasificar al paciente en estudios o ensayos clínicos, y estos criterios sí, efectivamente, sí nos pueden ayudar a orientarnos hacia el diagnóstico, pero no son criterios diagnósticos como tal. Este cuadro de criterios utiliza factores, subfactores y puntaje. El factor principal es el engrosamiento de los dedos de ambas manos, que se extiende proximal a las articulaciones metacarpofalángicas. Esto le denominamos un criterio suficiente. ¿Por qué le denominamos criterio suficiente? Porque solo este criterio, con que tenga esto el paciente, tiene un valor de 9 puntos. Aquí está el puntaje, 9 puntos. Y recuerden que nosotros clasificamos al paciente con esclerosis sistémica con que tenga 9 o más puntos. Ahora, aquí vamos a ver el factor, que en este caso es el engrosamiento cutáneo de los dedos, que ya les había dicho, lesiones de los dedos, telangiectasias, anormalidades en la capilaroscopía, presencia de hipertensión arterial pulmonar y enfermedad pulmonar intersticial, Raynaud y anticuerpos. Como ya les había dicho anteriormente, este subfactor, cada uno de estos que acabo de mencionar, te van a poner opciones. Por ejemplo, en el engrosamiento cutáneo de los dedos te ponen la opción
Puffy fingers o dedos en salchicha. Si el paciente lo tiene, se le agregan 2 puntos. Si el paciente tiene esclerodactilia, 4 puntos. Pero hay una nota. De cada uno de estos ítems del subfactor, se debe de elegir solo la opción que tenga el puntaje más alto. A lo mejor el paciente tiene datos de dedos en salchicha y datos de esclerodactilia. Pues no le vamos a sumar 2 y 4, 6. No. Sino que elegimos el que tenga el puntaje más alto. Si tiene esclerodactilia, pues los 4 puntos, ¿verdad? Y así con las lesiones en el pulpejo. Úlceras digitales, 2 puntos. Úlceras o pitting escarsos, lesiones en mordedura de rata, 3 puntos. Las telangiectasias, si las presenta el paciente, 2 puntos. En la capilaroscopía patológica, hay que recordar el patrón esclerodermiforme. ¿Cuál es el patrón o cuáles son las lesiones capilares más relacionadas con esclerodermia? Pues es la presencia de capilares dilatados o capilares gigantes o la pérdida de capilares o capillary loss, pérdida de capilares. La presencia de hipertensión arterial pulmonar o enfermedad pulmonar intersticial nos suma 2 puntos. El fenómeno de Raynaud, que debemos de considerarlo desde un Raynaud bifásico, 3 puntos. Y la presencia de alguno de estos anticuerpos, sea todos o sea alguno, pero aunque hubiera más de uno, siempre se le va a sumar como máximo 3 puntos. Si la suma de todos los puntos tiene 9 o más, se clasifica como esclerosis sistémica. ¿Cuáles son los criterios de exclusión? Bueno, que los de exclusión son esclerodermias cutáneas que no incluya los dedos. Si no tiene esclerodermia en los dedos, esto no nos va a servir. Y también se excluyen los pacientes que tienen una esclerodermia por otra causa, o sea, un diagnóstico diferencial de esclerodermia, que vamos a ver más adelante. La sensibilidad de estos criterios mejoran los criterios que se habían existido antes de la ACR de 1987, si no me equivoco, perdón, de 1980. Tienen una sensibilidad del 91% y una especificidad del 92%. Y pues eso es lo que les decía, tienen una ventaja en relación a los previos de la ACR 1980 y en relación a los del Leroy y Metzger del 2001, en que mejoró la sensibilidad y la especificidad. Aquí hay unas cosas, más que cosas, algunos datos clínicos que podríamos observar en nuestro paciente con esclerosis sistémica, que debemos de considerar banderas rojas o red flags para poder hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad. ¿Cuáles son esas banderas rojas? Los pacientes que tienen la presencia de fenómeno de Raynaud, los que tienen la presencia de dedos en salchicha o dedos hinchados o dedos en puffy fingers y que presenten además anticuerpos antinucleares positivos. Son datos de una esclerosis pues temprana, es un momento oportuno para determinarlo en los pacientes en los que consideramos que pueda presentar esclerosis sistémica, ya que si lo determinamos de manera temprana podemos dar un tratamiento oportuno. Ya que consideramos lo anterior, algo que sirve para tamizar o confirmar el diagnóstico temprano de esta esclerodermia es la presencia de alteraciones en la capilaroscopía que sean características de esclerodermia. ¿Cuáles son? Pues los capilares gigantes o dilatados, más o menos la presencia de pérdida de capilares, así como la presencia ya de anticuerpos específicos, como el anti-SCL70, el anticentrómero o el anti-RNA polimerasa 3 y el anti-PMSCL. Esto que ya había dicho, o sea, estos criterios, es para que nos ayude a encontrar lo que denominamos la ventana de oportunidad. Más que encontrar, este es el punto que quisiéramos llegar en todo paciente con esclerosis sistémica. Tener la ventana de oportunidad, o sea, el periodo de tiempo antes de que el paciente empiece a presentar otros síntomas de una enfermedad ya más avanzada o ya más progresada, ya que este periodo de tiempo en el que hacemos el diagnóstico tempranamente es un buen momento para proporcionar tratamiento inmunosupresor o tratamiento que modifique la enfermedad. De lo contrario, en el contexto de que la enfermedad ya haya avanzado, ya haya evolucionado en sus síntomas, en la fibrosis orgánica, pues va a ser difícil que el tratamiento que le demos realmente le beneficie al paciente. Aquí este cuadro es acerca menciono, vean, los diferenciales
de esclerodermia, ¿verdad? Les había dicho todo lo que le cause esclerodermia a un paciente. Hay que considerarse principalmente en los pacientes. ¿En quiénes hay que considerarlo? En estos pacientes. Miren, las claves del cuadro, para no memorizar todo el cuadro, es lo siguiente. Las claves generales para diferenciar la esclerosis sistémica de otras patologías que causan esclerodermia, que no sean esclerosis sistémica, son las siguientes. Las claves son que carecen de fenómeno de Raynaud. ¿Se acuerdan que se los dije? Un paciente que tenga esclerodermia en la piel, valga la redundancia, esclerosis de la piel, pero que no tenga o haya iniciado con fenómeno de Raynaud, hay que considerar otros diagnósticos diferenciales de esclerodermia, así como los que carezcan de anormalidades capilares. Eso hay que considerar un diagnóstico diferente a la esclerosis sistémica. Los que carezcan de calcinosis, los que carezcan de esclerodactilia, los que carezcan de anticuerpos específicos de esclerosis sistémica, son los que debemos de considerar en un diferencial. ¿Cuáles son esos diagnósticos diferenciales de esclerodermia? Pues una esclerosis localizada, ¿se acuerdan que se los dije? Morfea, ¿verdad? Aquí les puse ejemplo morfea. Hay que considerar el diagnóstico de escleredema, escleromixedema, fascitis eosinofílica y fibrosis sistémica nefrogénica. Este cuadro no es para que yo les lea completo, lo pueden leer en sus casas, pero lo más importante es que, bueno, la morfea, ya habíamos dicho, no va a haber anticuerpos, no va a haber anticuerpos que sean específicos para esclerosis sistémica, ¿verdad? Y habíamos mencionado la lesión en la cara que se llama en golpe de espada. La capilaroscopía va a ser normal y no hay Raynaud. En la escleredema es también una esclerodermia que se asocia a gamapatías monoclonales. También se ha visto en pacientes con diabetes. La capilaroscopía igual normal. La escleromixedema puede causarnos lesiones papulares serias. Serias viene de cera, o sea, son lesiones similares a la cera o bolitas de cera, ¿verdad? También se puede asociar a gamapatías monoclonales, así como la escleredema. Y en 10% de los casos pueden presentar mieloma múltiple. Estos pacientes igual la capilaroscopía normal. La fascitis eosinofílica es una esclerodermia que nos puede ocasionar el signo del surco o group sign y piel de naranja. Puede también en algunos casos asociarse a miositis o miopatías, ¿sí? Y una característica importantísima en estos pacientes, como lo dice el nombre, es la presencia de eosinofilia periférica y aldolasa elevada. Deben de recordar que no en todos los casos va a haber la presencia de eosinofilia periférica al principio, cuando se hace el diagnóstico. Y pueden presentar un compromiso neurológico, en este caso puede haber túnel del carpo, y se puede asociar a patologías hematológicas. En este caso puede asociarse a anemia plástica. La fibrosis sistémica nefrogénica, lo que deben de recordar es que es una esclerodermia de tipo leñosa, que va a verse en pacientes, generalmente en pacientes que ya tienen afectación renal, aunque puede verse en pacientes que no tenían afectación renal previa, pero es más frecuente en ellos, que ya tenían una lesión renal y que se exponen al uso de resonancias magnéticas que usaron gadolinio, ¿verdad? Esto ya lo mencioné. Aquí podemos ver las lesiones de una esclerosis localizada. Ya lo habíamos hablado anteriormente. La morfea en placas. Vean cómo aquí esto es una placa de esclerodermia. Otra placa, otra placa, otra placa, otra placa. Aquí podemos ver claramente cómo se ve más brillosa, ¿sí? Y pues lo que había dicho, ¿verdad? Respeta las manos y los deditos. O sea, esta, a diferencia de la esclerosis sistémica, esta no va a presentar una esclerodermia en los deditos. No presenta factor reumatoide. No presenta anticuerpos específicos de esclerosis sistémica. En algunos pocos casos puede presentarse antitopoisomerasa 2, no la tipo 1, que vendría siendo el anti-SCL70, ¿verdad? Aquí una imagen del escleredema. Esto es en un paciente con diabetes mellitus, ¿verdad? La piel también puede llegar a presentar piel de naranja, es un edema de la piel. Aquí podemos ver un paciente con lesiones pápulas serias o waxy pápulas en escleromixedema. Vemos cómo son estas pápulas, estas lesiones que parecen como si fuera cera.
Aquí tenemos un paciente con fascitis eosinofílica, cómo se ve con esclerosis en la piel y presenta esto. Se llama signo del surco o group sign. Y también aquí un ejemplo de piel de naranja, ¿verdad? En un paciente con fascitis eosinofílica no hacen el diagnóstico porque es inespecífico, ¿verdad? Pero vean como la piel de la naranja y aquí la comparativa. Y aquí es un paciente con fibrosis sistémica nefrogénica. Un dato, una perla es que aparece días a semanas posterior a la exposición del gadolinio y puede tener una apariencia en empedrado. También puede llegar a presentar piel de naranja. Vean como aquí tiene una apariencia como si fuera de un empedrado, ¿verdad? Eso ya lo mencioné. Ahora, en el cuadro de clasificación mencioné algunos datos que ayudan al diagnóstico de la enfermedad. En este caso, ¿cuáles son las anormalidades unguiales? Vean cómo en esta imagen, en este paciente a simple vista, vemos cómo aquí los capilares de la uña se ven dilatados, ¿verdad? Entonces ya desde ahí podemos ver que hay una alteración. En la capilaroscopía, pues esto es lo que deberíamos de ver en un paciente con una capilar, que se le hace una capilaroscopía. O sea, esto es lo normal. Vean cómo se ve. Este es un patrón capilar temprano en un paciente con esclerosis sistémica. Vean esto, vean este capilar, cómo se ve engrosado, se ve dilatado, igual este. ¿Dale? Son capilares gigantes o dilatados. Estos son más normales. Este igual ya se empieza a dilatar. Este que es un patrón capilar con actividad de la enfermedad. Este patrón se caracteriza por presentar pues ya pérdida de los capilares. Vean como aquí ya no hay estos bucles como estos, ya no están. Acá hay pérdida de capilares, vean cómo no hay. Vean este, como es un capilar gigante, es un capilar dilatado. Estos manchitas o estos puntitos que ven aquí son hemorragias o microhemorragias. La presencia de estos dos juntos y microhemorragias nos hablan más de una actividad de la enfermedad. Y ya en un patrón ya tardío de la enfermedad, pues prácticamente hay vasos nuevos. Vean cómo estos vasos están más ramificados y se llama neoangiogénesis. Recuerden, pregunta de examen, los cambios en la capilaroscopía más característicos de esclerodermia son la presencia de capilares gigantes o dilatados y la pérdida de capilares o capilarilos. Aquí vemos cómo se debe de ver una persona normal. Aquí podemos ver a simple vista la presencia de capilares gigantes. Aquí podemos ver que ya no hay capilares, o sea, se perdieron. Hay una pérdida de capilares, algunos capilares gigantes al final. Este es un patrón más activo, ¿verdad? Estas alteraciones en la capilaroscopía debemos de considerar que pueden verse en varias patologías, ya lo habíamos mencionado, en varias patologías reumatológicas. La principal, vean cómo tiene un odds ratio de 163, o sea, es 163 veces más frecuente que suceda en pacientes que tengan esclerosis sistémica, ¿verdad? Así como en los pacientes que tienen síndrome de sobreposición, vean cómo se ve en 4.83 veces más riesgo de presentarlo. O sea, los pacientes, o esta tabla quiere decir que si el paciente presenta una alteración de tipo esclerodermiforme, o sea, presencia de pérdida de capilares con capilares gigantes, los que lo presenten tienen 4.8 veces más riesgo de desarrollar síndrome de sobreposición. En el caso de dermatomiositis tienen 13.66 veces más riesgo de presentarse. En los pacientes con enfermedad mixta del tejido conectivo tienen 3.30 veces más riesgo de desarrollar esta enfermedad si es que presentan una capilaroscopía alterada, específicamente de patrón esclerodermiforme. Bueno, creo que no lo dije muy bien, pero bueno. Aquí hay una de las lesiones cutáneas que podríamos ver en un paciente con esclerosis sistémica. Pongo esta imagen por los criterios de clasificación que mencioné. Vean cómo aquí hay una reabsorción digital, ¿sí? como si la piel o el dedo se estuviera comiendo a la uña. Datos de esclerodactilia. Bueno, aquí en realidad no se ve tan claro la esclerodactilia. De hecho, parecen más dedos en salchicha, dedos inflamados. Aquí vemos una úlcera digital ya sanada, ¿verdad? La presencia de algunas telangiectasias, vean. La atrofia del pulpejo.
Y pues lo que les decía, ¿verdad? Incluso en estos pacientes puede llegarse a la isquemia digital, incluso llegar a la necrosis digital. Aquí podemos ver unas úlceras o lesiones en los dedos. Y pues bueno, vamos a hablar un poco acerca de cómo se hace el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar. Es muy importante en los pacientes con esclerosis sistémica, ya que la esclerosis sistémica y la enfermedad pulmonar intersticial se asocian a la causa de muerte principalmente en estos pacientes. Pues punto número 1, para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial, vamos a buscar en el interrogatorio, la exploración física, datos que nos hagan pensar en hipertensión pulmonar. ¿Y cuáles son esos datos de hipertensión pulmonar? Los datos iniciales de hipertensión pulmonar son disnea de esfuerzo o disnea ante el ejercicio y la fatiga. Esos son los datos iniciales. Y ya cuando la enfermedad ha progresado de manera importante, ya nos presenta datos de falla cardíaca de tipo derecha, o sea, plétora yugular, edema de miembros inferiores, puede haber hepatomegalia, hepatalgia, etc. Luego, en el paciente que tiene esclerosis sistémica por default, le tenemos que hacer un ecocardiograma que nos va a servir de ecocardiograma basal. Todo paciente con esclerosis sistémica debe de tener un ecocardiograma y nos va a dar datos basales, independientemente que tenga hallazgos o no, nos va a servir de ecocardiograma basal. En este ecocardiograma que le vamos a hacer a nuestros pacientes que estamos sospechando de hipertensión pulmonar, aquí en la guía de hipertensión pulmonar vemos cómo hay datos que nos van a sugerir que el paciente tiene hipertensión pulmonar. ¿Cuáles son esos datos? Estos datos son ecocardiográficos y son velocidad pico de la regurgitación tricuspidia que se mide en metros por segundo. Si tiene menos de 2.8 metros por segundo, menos de 2.8 metros por segundo, pero con datos ecocardiográficos de hipertensión pulmonar, o sea, otros datos. Y cuando tiene entre 2.9 y 3.4 o más de 3.4 metros por segundo. Como pueden ver, la franja roja nos hace alusión a una probabilidad alta de tener hipertensión arterial pulmonar. La franja amarilla que está intermedia a la probabilidad. La franja verde que tiene una probabilidad baja, ¿verdad? Aquí este cuadro, no se los voy a leer, pero lo pueden leer detenidamente en sus casas. Este cuadro nos muestra cambios, aparte de la velocidad pico de regurgitación tricuspidia, otros cambios que se relacionan con hipertensión pulmonar a través del ecocardiograma. Aquí están los datos, que son la relación dimensional del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo más de 1, tiempo de aceleración del Doppler del tracto de salida, del ventrículo derecho menor de 105 milisegundos, etc. Esto nos va a catalogar el riesgo en bajo, intermedio o alto. Y aquí lo podemos observar en este algoritmo. Si el riesgo es bajo, hay que considerar otras causas de esta disnea. Si el riesgo es intermedio o el riesgo es alto, entonces el paciente sí o sí se tiene que seguir de alguno o algunos de los siguientes estudios, que son electrocardiograma, radiografía de tórax, tomografía axial computarizada de tórax, ¿verdad? Las pruebas de función respiratoria con la determinación del DLCO, ¿sí? ¿Esto para qué nos va a servir? Esto nos va a servir para descartar causas de hipertensión arterial pulmonar de causa del grupo 2 y del grupo 3. ¿Cuáles son del grupo 2 y del grupo 3? Eso creo que no lo mencioné. Pero queremos descartar causas cardíacas. Aquí lo dice, diagnóstico de cardiopatía izquierda o cardiovascular de izquierdo. Y causas pulmonares, que vendría siendo del grupo 3. ¿Sí? Si el paciente, por eso te pregunta, ¿se confirmó el diagnóstico de cardiopatía izquierda o enfermedad pulmonar? O sea, en español quiere decir, ¿se descartó causas de hipertensión pulmonar del grupo 2, que es cardiovascular, y del grupo 3, que es pulmonar? Sí. Si sí se descartó, te pregunta, te dice, ¿se confirma el diagnóstico, perdón? Si se confirmó el diagnóstico de cardiopatía izquierda o enfermedad pulmonar, entonces te dice ausencia de signos de hipertensión pulmonar, disfunción del ventrículo derecho grave, dice.
Entonces, si ya sabes que es por una de estas causas cardíacas o pulmonares, pues le das tratamiento de la enfermedad, ¿sí? Si tiene una enfermedad pulmonar intersticial, pues se le da tratamiento para la enfermedad pulmonar intersticial. Si el paciente tiene datos de insuficiencia cardíaca, se le da tratamiento para la insuficiencia cardíaca. ¿Dale? Aquí la idea es que se descarte causas de hipertensión pulmonar, que podamos descartarla a través de estos estudios. Luego te pregunta, si no pudiste con estos estudios, la TACAR y las pruebas de función respiratoria y DLCO, no pudiste descartar causas cardíacas o causas pulmonares de la hipertensión pulmonar, debes de seguirte con una gamografía de ventilación-perfusión. La gamografía de ventilación-perfusión nos va a ayudar a descartar causas de hipertensión pulmonar del grupo 4. El grupo 4 son las hipertensión arterial pulmonar causada por tromboembolia pulmonar crónica, ¿verdad? Y por eso te pregunta, ¿hay defectos de perfusión? Si hay defectos de perfusión, que nos habla de tromboembolia pulmonar crónica, pues debes considerar hacer una angiotomografía o incluso pudiera llegar a necesitarse una angiografía pulmonar para hacer el diagnóstico completo de tromboembolia pulmonar crónica, que son las causas de hipertensión pulmonar del grupo 4. Si ya descartaste tromboembolia pulmonar crónica de este paciente que está sospechando hipertensión arterial pulmonar, entonces ya lo que te sigue, ¿qué es? Es un cateterismo derecho, o sea, es someter al paciente a una angiografía, a un cateterismo derecho para hacer mediciones, ¿verdad? Mediciones, en este caso, para hacer el diagnóstico, confirmar el diagnóstico de una hipertensión arterial pulmonar, debe de haber una presión arterial pulmonar media mayor o igual a 25 milímetros de mercurio, con una presión de enclavamiento pulmonar menor a 15 milímetros de mercurio, con una resistencia vascular pulmonar mayor a 3 unidades Wood, y eso nos hace en el diagnóstico propiamente de una hipertensión arterial pulmonar. Ya que llegamos a este diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar, pues aquí vemos cómo está considerada la enfermedad del tejido conectivo, ¿sí? Y una de las enfermedades del tejido conectivo, pues evidentemente es la esclerosis sistémica, que pertenecen al grupo 1, de la hipertensión arterial pulmonar. Haciendo un poquito un resumen, porque comprendo que este algoritmo pues es un poco complejo, sobre todo si no lo han leído anteriormente. Es importante recordar que la esclerosis sistémica nos puede causar hipertensión pulmonar, que el síntoma inicial principal es la fatiga y la disnea de esfuerzo. Debemos de recordar que hay una clasificación de grupos de hipertensión pulmonar. Lo que nosotros queremos es ir descartando las causas conocidas de hipertensión arterial pulmonar, como la causa cardíaca, que es el grupo 2, la causa 3, que es de alteraciones pulmonares, la causa 4, que es la enfermedad por tromboembolia pulmonar crónica. Ya que se descartan la causa 2, la causa 3, la causa 4, nos quedan las causas del grupo 1, que vendría siendo donde se encuentra la enfermedad del tejido conectivo. Hay un grupo 5, que es cuando no sabemos cuál es la causa. Igual hay que recordar que la hipertensión arterial pulmonar en un paciente con esclerosis sistémicas sí puede ser por una hipertensión arterial pulmonar del grupo 1, pero también puede ser causada por una hipertensión pulmonar secundaria a una patología pulmonar. ¿Cuál patología pulmonar? Pues una enfermedad pulmonar intersticial ya avanzada también nos puede dar una hipertensión arterial pulmonar. En este caso sería del grupo 3. Y si el paciente presenta ya una patología cardiovascular secundaria a la esclerosis sistémica, podríamos decir que también existe la posibilidad de que la hipertensión arterial pulmonar en este paciente con esclerosis sistémica sea por una alteración o se encuentre en el grupo 2, ¿verdad? Esto es lo que les decía, las probabilidades ecocardiográficas baja, intermedia o alta, y baja, intermedia o alta, esto en el contexto de un paciente asintomático. ¿Por qué puse este cuadro? ¿Cuál es la importancia? Pues miren, aquí están los resultados de probabilidad de presentar hipertensión pulmonar cuando le haces un ecocardiograma al paciente. Y aquí señalé en pacientes asintomáticos. Yo les dije
todo paciente con esclerosis sistémica, todo paciente con esclerosis sistémica, le debes de hacer un ecocardiograma, aunque sea basal, aunque el paciente no tenga síntomas, porque tú ya sabes que la evolución de su enfermedad en algún punto puede desarrollar hipertensión arterial pulmonar. Y aquí te pone unas recomendaciones en un paciente que tiene factores de riesgo, en este caso, enfermedad del tejido conectivo. Nuestro paciente, por tener factores de riesgo, debemos de considerar hacerle otros estudios como la tomografía axial computarizada de alta resolución, las pruebas de función respiratoria con DLCO y la gramografía ventilación-perfusión en el caso de pacientes que quisiéramos descartar tromboembolia pulmonar crónica. ¿Dale? Solo quiero que se queden con esa idea de que a todos los pacientes hay que hacerles ecocardiograma. ¿Qué pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar una hipertensión arterial pulmonar? ¿Qué pacientes con esclerosis sistémica tienen más riesgo de desarrollar hipertensión arterial pulmonar? Bueno, los que tengan un subtipo de esclerodermia limitada, una esclerosis sistémica de tipo limitada, principalmente si ya llevan más de 3 años con la evolución de esta enfermedad. Los que ya lleven más de 8 años con el fenómeno de Raynaud, esto debido a la evolución natural de esta enfermedad. Los pacientes que tengan anticentrómero positivo, los que presenten presencia de anticuerpos antinucleares, patrón nucleolar aislado, los que ya presenten una DLCO menor a 60% en ausencia de una enfermedad pulmonar intersticial, ¿verdad? Hay que considerar que pueden tener hipertensión arterial pulmonar. Y los pacientes que tengan una relación capacidad vital forzada o CVF, DLCO mayor a 1.6 tienen mayor riesgo de presentar hipertensión arterial pulmonar.